Quisiera empezar agradeciendo esta invitación, lo digo, esta deferencia, la siento mucho inmerecida en mi caso, pero a la vez de todo corazón les digo que este evento tiene dimensiones y tiene un planteamiento detrás y se hace en un momento que me parece a mí de compromiso de todos nosotros. Entonces yo intentando presionarme para plantear el conjunto de los elementos que vamos a estar conversando, confrontando estos días, quisiera empezar con una frase después citada por un gran investigador en México y así le puso a uno de sus libros, que era el título "Y venimos a contradecir". ¿Qué quería decir esto? Los indígenas, cuando en la colonia, ¿sí?, la corona le repartía las tierras a los encomenderos, a los nuevos latifundistas, para defender sus tierras tenían que iniciar un alegato que el derecho natural y canónico les permitía, que era y empezaba en todos los casos por "y venimos a contradecir". Hoy podríamos decir, sí, que los campesinos, hoy podríamos decir que frente al despojo, sí, los indígenas, hoy podríamos decir que las mujeres, los jóvenes del campo, los afrodescendientes, los migrantes, los jornaleros agrícolas, todos ellos, esa multiplicidad de sujetos de nuestros mundos rurales, ¿sí?, confrontan nuevas formas de despojo y hoy siguen y se plantean en esa defensa, en esa resistencia, se plantean "y venimos a contradecir". Siguen contradiciendo con su práctica, ¿sí?, con su presencia, con su quehacer cotidiano, con su defensa de la vida, siguen planteándose, digamos, frente a los nuevos concentradores de la tierra y los territorios, de esos que se imponen con una violencia múltiple, siguen planteándose, y es muy importante para esta conferencia internacional, venir, sí, a compartir esos conocimientos, saberes sobre las tierras y los territorios de esos que nosotros hoy llamamos Abya Yala y que aquí se llama en este evento las Américas. Perdón por también contradecir, creo que tenemos que renombrar las cosas, ¿sí? Y me parece a mí que la lucha por el Abya Yala es una lucha que tiene que seguir calando hondo. Precisamente hablaremos en estos días, me parece a mí, del acaparamiento, del carácter histórico y por ello estructural de la concentración de la tierra y de su expresión territorial. Rasgo actual, podríamos decir, de las formas de concentración, lo hemos situado en este término de la territorios, pero yo diría de la territorialización del capital. Y lo hacemos, como el compañero que me antecedió en el uso de la palabra decía, sí, planteándolo desde la región más desigual del mundo en términos de la distribución de la tierra. Y desde un continente que sufre también el mayor asedio sobre los territorios por un capital que no solo es transnacional, sino que se encuentra en plena territorialización, en abierta disputa por los territorios. Nos detendremos en particular, sí, en el seminario, en las nuevas formas de concentración, las de la República de la Soya o Soja, también la del archipiélago, podríamos llamarle también de la palma africana,
las de las permanentes estancias, latifundios ganaderos, la de los, digamos así, este territorio intangible, pero tan fuerte como todos los otros, de las simientes que nos roban el alma campesina e indígena, esos que se dicen semillas transgénicas. La de la agricultura de contrato, sí, que hoy es una nueva forma de apropiación y aquellas formas de producir, sí, que básicamente trasladan las ganancias a los grandes propietarios, sí, y las pérdidas sociales, ambientales, podríamos decir culturales, sí, corren a cargo de los campesinos dueños de las tierras en estas agriculturas de contrato. Podríamos nombrar los actores de este drama. Aquí nos vamos a encargar de nombrar a esos actores. No vamos a darle la vuelta a hablar de los mecanismos que usan y de los impactos que tienen, sí, sino también hablaremos y concluiremos sobre las transformaciones agrarias que en esto, digamos, nuestros aciagos días se van generando. Pero también estableceremos un diálogo, como fue dicho aquí en la inauguración, y que es fundamental, y lo subrayó Wendy, con los sujetos. O sea, estamos hablando de una relación con los sujetos agrarios, con las resistencias y enfrentados también, sí, a los estados vueltos, estados nacionales de competencia. En esta formulación donde los estados nacionales no es que desaparezcan, sino están al servicio de las transnacionales, están al servicio de las multilaterales llamadas así, están al servicio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, están, digamos, del lado de los poderosos y se olvidan de sus pueblos. Estos estados al servicio de ese modelo de concentración de tierras y de usos de la tierra en un término, en un sentido territorial, donde los poderes se arraigan a veces sobre las viejas prácticas del ejercicio del poder de los que podríamos llamar los señores de la tierra, aquellos que desde la colonia y su impronta colonial de hoy día, valga esa redundancia, sí, siguen presentes. O también desde nuevas formas de dominio que tocaré más adelante, ¿sí?, que yo creo que se sintetizan bien en aquello que también le llamamos el psicopoder, o que mucho más fuerte, o sea, que tiene que ver con la mercantilización, que tiene que ver con la ocupación de nuestras mentes, o más fuerte aún, aquellos que van acompañando estas nuevas formas, digamos, de dominio, las van acompañando de lo que podríamos definir, insisto en ello, en términos del necropoder, del poder del miedo, del poder de la muerte. Veremos, confrontaremos estas disputas por el control de la tierra y las luchas, resistencias y proyectos de vida allí donde se viven proyectos de muerte, allí donde hay guerras, pero también donde hay otro tipo de guerras por la minería a cielo abierto o la violencia ligada a un sentido, sí, de un poder dominante sin conceso, ese que llamamos, vuelvo a insistir, porque me parece que nos domina, ¿sí?, el necropoder, porque decide nuestras vidas imponiendo la muerte y el sentimiento de la muerte sobre cada uno de nosotros. Pero también visitaremos desde nuestras voces diversas los conflictos y las construcciones de vida y de paz. Y aquí quiero detenerme en algo que con mucha fuerza colocó en el centro el señor rector y también las dos compañeras, sí, que inauguraron esta conferencia. Quiero decir que este evento se escogió hacerlo aquí,
en Colombia, no solo uno de los países de mayor concentración de la tierra, que tristemente compite con Brasil y Paraguay para tener el primer lugar en concentración de la tierra de este continente, que es el más desigual, sí, del mundo. Pero no solamente se escogió por eso y podríamos decir, bueno, estamos en esa. No, porque aquí la violencia, sí, se volvió normalidad. Porque aquí, y lo digo desde México, donde vivimos, sufrimos, lloramos de la misma manera que se plantea aquí, también aquí nos situamos de una forma radicalmente distinta en esta conferencia internacional, en un momento que además es crucial de la lucha por la paz, pero de una paz tratada en la temática de esta conferencia, sí, que busca desmontar esos poderes montados en la violencia, y que busca descubrir en los proyectos de vida comunitarios, sí, en los proyectos de vida que se dan en la defensa de las mujeres campesinas, en esos proyectos de vida de los jóvenes por encontrar trabajo, en esos proyectos de vida de los afrodescendientes porque les sean reconocidos sus territorios, pero también de esos territorios que quieren que se les reconozca a los que aquí en Colombia aprendí ese término, agrodescendientes, un poco en este juego de términos de hablar por un lado de los territorios indígenas, por homologación los territorios de los afrodescendientes, y por qué no, sí, en esta Colombia que también está dispuesta a cambiar, al menos así se dice que está dispuesta a cambiar, ¿por qué no los territorios campesinos? Porque la paz, hay que decirlo en esta perspectiva, solo puede arroparse con proyectos de vida. La paz solo será duradera y no un negocio, porque también conocemos ese negocio en la historia de aquí, en la historia de otros lugares. La paz también es un negocio para algunos, y por tanto cuando se acaba el negocio de la guerra, que ha sido el negocio por muchos años de muchos, puede volver. Aquí la única forma de lograr una paz duradera es una paz desde la sociedad. Es una paz de reinvención de la sociedad. Y para nadie es extraño, y el compañero que me antecedió en el uso de la palabra lo subrayó, ¿sí? En el fondo de esta guerra interminable, de esta guerra que podríamos decir de los otros 100 años de soledad, esta guerra tiene que ver con el tema de la tierra. Yo no lo diría así, con el poder. El poder aquí se construye, son los mismos apellidos, y no nos podemos voltear para otro lado y no leerlos. Son los mismos de siempre los que hoy han utilizado la guerra para la extensión de la frontera agrícola, han utilizado la guerra para un agronegocio brutal, han expropiado a los campesinos con la violencia, con los desplazados, han vuelto otra vez al gran latifundio, aquel experimento aquí que se veía fallido de arranque de una reforma agraria asistida por el mercado, como fue el primer experimento en el continente. Se trasladó, sí, a Guatemala y Brasil también como un esfuerzo en una idea de atacar las reformas agrarias, pero metiéndolas en la lógica de los mercados. Hoy hay que decir que esas tierras, aquí, en estas tierras nuestras, sentidas, latinoamericanas, otra vez están en manos de los grandes empresarios, están en manos de otros, porque los desplazados y la dimensión del desplazamiento aquí y en otros lugares de nuestro continente tiene dimensiones, digamos, apocalípticas. Hay que decir entonces que la paz y el planteamiento de esta conferencia puesto ahí nos compromete a todos. Y yo creo que en este sentido nosotros nos debemos plantear, y si hablamos de territorio desde la perspectiva de las comunidades, de los pueblos,
de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, tendríamos que hablar de una utopía posible. Los territorios tienen sentido para los pueblos en tanto proyectos de vida, en tanto buen vivir, en tanto vivir bien. Esto es, el tema de la tierra y los territorios debe ser visto en una suerte de contrapunto, si ustedes quieren, que bailan también aquí en Colombia, sí, con las resistencias. No puede ser que solo veamos la concentración, sino cómo han resistido. Tenemos que aprender en nuestras experiencias de vida cómo las luchas pueden tener un sentido de vuelta, sí, dicen algunos en una nostalgia positiva, pero de una vuelta a ciertas comunidades que nos permitan pasar, sí, a visiones, y lo decimos abiertamente, de pachamámicas, pachamamismo, sí, de esas, de nuestra madrecita tierra, dirían los mexicanos, ¿verdad? Diríamos nosotros, de Nuestra Señora, sí, Tonantzin, que es la guadalupana, que la traducción quiere decir madrecita tierra, de Lumaquihue, sí, también, o para que nos lo planteemos, del Quihue, que representa tierra-territorio para los Nasa, por acá, por estas tierras. Recorreremos también los derechos territoriales. Veremos cómo se implantan y despliegan autonomías, cómo son acompañadas en una disputa abierta por el Estado, por prácticas que nos permitan construirnos distintos de justicia comunitaria. Las alternativas, que son todas ellas y sumadas de vida, paz, paz, vida, tienen que ser duraderas, pero entonces tendrían que ser sinceras, tendrían que ser de una vuelta y de otra y de más allá de corazones y almas mismas. Yo considero, perdón, en términos y por apropiarme de un término muy de ustedes, de sentipensantes. Quiero resaltar, cuando digo diálogo, que este evento tiene una característica central que lo vuelve compromiso de carne y hueso, de corazón fraterno con los sujetos, por ponernos a discutir sobre bienes comunes, pero también sobre el sentido de la paz y la discusión necesaria que hay de cuál paz aquí y ahora, sí, de cuál posconflicto, o si separamos y decimos qué sigue del conflicto, posconflicto, pues otra vez el conflicto. Tenemos que atrevernos en esta nuestra América, en particular sobre el término utilizado aquí fuertemente de las territorialidades, que no deja de asombrarme en este sentido de los colombianos, esa capacidad de construir nuevas palabras. Los admiro sinceramente. Parece que el cartabón en el cual nos formaron a nosotros siempre nos da un temor utilizar, sí, estos términos, pero hablaremos desde una minga con las mujeres campesinas y sus derechos a la tierra por la lucha contra el patriarcalismo, porque van unidos si tenemos otras perspectivas. ¿Desde dónde se construye? Y hay que decirlo así, ¿desde dónde nos estamos situando? Y yo creo que esto, en términos de un seminario, de una conferencia internacional, tiene que ver con un diálogo de saberes. Pero tendríamos que empezar reconociendo que la colonialidad del saber está presente en la academia en términos poderosísimos, que nos ganan, sí, las modas académicas. Tendríamos también que admitir que estamos doblegados ante los poderes, sí, y que nosotros hablar de liberarnos no puede ser más que con estos sujetos. No olvidemos cuál es el papel, por mucho que provengamos de universidades que dicen que son libertarias, y esa de la que vengo yo
también decimos, es una educación para la transformación. Imagínense, ya no le busquen vuelta, ¿no? Entonces, para la revolución, para la transformación. Pero estas universidades son cárceles, son formadoras y estructurantes, podríamos decir así, de una disciplina, de un biopoder que básicamente construye individuos dominados, ¿sí? Y que actúan como tales. Desde un diálogo, como se decía en el encuentro zapatista intercontinental, podríamos plantearlo así, de que cambiar al mundo, se decía en ese encuentro, es muy difícil. Quizá imposible, se reconocía en ese encuentro, pero construir un mundo nuevo es factible. Entonces, en este sentido, aprender de las experiencias reales para crear un mundo nuevo, yo creo que es muy importante. Y entro en esto para no quedarme colgado sobre la disputa de los territorios, sí, de esa resistencia a los llamados procesos de globalización de la economía liberal, sí, que marca una nueva desterritorialización del espacio social en función de los intereses del gran capital y desde, perdón por introducir este término, desde la subsunción real del territorio en el capital. Y le robo ese término a un italiano que plantea que básicamente hoy a lo que asistimos es a la desestructuración de los estados-nación, a la construcción de los estados nacionales de competencia, pero fundamentalmente en la lógica de que el capital va territorializando sus prácticas, se apropia de nuestras vidas, sujeta el conjunto de nuestras condiciones, no solamente porque ataca las bases de la reproducción de la vida, el agua, los recursos naturales, sino también porque se apropia de nuestras casas. Sus industrias son industrias a domicilio, las familias de jornaleros son familias, no son un jornalero que va con la mujer, va con los hijos. Dentro de las casas campesinas se acaba el traspatio para que haya solamente tiempo para trabajar básicamente en la pizca de los monocultivos varios. Entonces, de lo que hablaríamos en este sentido es que cuando no solamente el trabajo está en general bajo la lógica del capital, sino que también el espacio, nuestro espacio de vida está siendo atacado por el capital. Por eso, hablar de territorios no solamente es de los territorios ancestrales y de las formas de organización de estos territorios ancestrales, sino también de los territorios que crecen en la experiencia de la confrontación, de la disputa con los territorios del capital. Hoy, cuando hablamos de estos elementos de conformación, de estos sujetos que se construyen en una suerte de lucha de clase sin clase, en escenarios de conflicto, sobre base de experiencias múltiples de una construcción de una subjetividad desde lo político, existen entonces como sujetos, porque luchan, resisten, se atreven a soñar, ¿sí?, en procesos activados por ellos mismos. En este sentido estaríamos en otra sintonía. Hablar de la coyuntura, como dice Wendy, y me atrevo a decir, yo le agregaría fundante a la cual asistimos, ¿sí?, utilizando a un pensador boliviano, René Zabaleta Mercado, las luchas comunitarias, las luchas como el paro agrario, las luchas aquellas que llaman aquí y en otros lugares plena en dignidades, como la dignidad cafetera, la dignidad papera, etcétera. Lo que hablaríamos entonces en esta posibilidad de construcción de otro mundo y desde la hora, con estrategias y medios, llamémosle tácticas si quieren, desde la retaguardia, ¿sí?, desde la vida buena, desde el buen vivir, desde el vivir bien,
¿sí? Vivir bien con nosotros mismos, como dicen en otros lugares, o el summa causama, o el summa causai, o el equilaltico, el equilcush-lejal, o también el tendríamos que hablar entonces de volver a campesinos, ¿sí? Todos nosotros, desde la retaguardia, digo, como plantea Boaventura de Sousa Santos, porque se trata de reconstruir una sociedad. No es nada más de la política, y ahí se sitúa todo, sino se trata de una muy otra política, como dicen los zapatistas en México. Se trata de enfrentar sociedades fascistizadas, se trata de enfrentar sociedades que han normalizado la muerte, la violencia toda, ¿sí? Donde los feminicidios son una cuenta más, son un número. Tenemos que enfrentar en ese sentido entonces a ese dominio sin consenso que al cual hoy asistimos, ¿sí? Desde una rebelión, desde una deshacer básicamente esa colonialidad que nos tiene tan penetrados. Imágenes y ideas fuerza, no voy a tener tiempo de profundizar en ello, serían el paro agrario con todo su colorido, con todas sus expresiones, que hoy nos saludó al entrar aquí, ¿sí? Con movilizaciones en muchos lugares en el país, pero también la marcha por la dignidad en Paraguay, en contra de la represión, por la liberación de sus presos, pero también hoy en Guatemala, por el agua, en la defensa de los territorios indígenas ligados a ese vital líquido, pero en su Brasil tan hermoso que nos plantea hoy día, después de un reflujo súper medido por nuestros compañeros brasileños, una vuelta a la ocupación de tierra, a los acampamentos, una vuelta a otros elementos que quizás están empezando a anunciar, pero que al menos por una experiencia que agradezco en el alma haberla podido vivir, estamos ante construcciones de una otra sociedad, de un otro mundo posible. La asamblea, por ejemplo, en México de los pueblos serranos en defensa del territorio y la naturaleza, donde miles y miles de indígenas de distintos grupos, sí, de distintos pueblos, decimos nosotros, nahuas, totonacús, coyomes o mestizos, sí, de cientos de localidades, han bajado de sierra a costa en algo que a mí me parecía una perspectiva medio de la geografía, esta física de las cuencas y eso, reapropiándose de un sentido de cuenca, vuelto humanidad, vuelto transecto, ¿sí? Vivido profundamente para ir en contra de las mineras, para ir en contra del fracking, de la fractura hidráulica para el gas esquisto y petróleo esquisto, o también para defenderse contra los megaproyectos. Todo esto, digamos, en una forma donde la vida tiene muchas expresiones. Tiene muchas expresiones y en esa unidad de la diversidad quizá tenemos un desafío para hacer la política. La política deja de ser la política del deber ser, de los programas, para hacer la política del hacer, de la construcción desde hoy de lo que queremos ser. En este sentido, sí, también los ejemplos de las huelgas de jornaleros que en muchos lugares no se veían hace décadas, ahora asistimos a ellas. En una historia, en esta coyuntura fundante, que habría que decir, y solo lo digo como una imagen, fuerza, de cuánto, sí, de cuándo arranca con esta coyuntura. Y tiene que ver con los años 90, con principio de los 90, con las dos marchas impresionantes de la Amazonía, Amazonas, decimos los mexicanos, a los altiplanos, a Quito y a La Paz. Es esa marcha detrás de una manta que decía territorio y dignidad,
desde donde podemos hablar hoy día de los territorios muy otros, de territorio y de territorialidades básicamente identificadas con un lo político que está ligado a sentimientos, a valores distintos como el de la dignidad. En esta podríamos decir así que es el antecedente y era la que anunciaba básicamente la gran lucha de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. En esa construcción donde se despliega vía campesina en nuestro continente, donde la cloca adquiere fuerza, podríamos decir que nace una perspectiva distinta, nace en este mundo donde nos quisieron decir que no había más futuro, nace un sentido de futuro, sí, organizado con una característica central, con un universal posible central. Por tanto, por un sujeto revolucionario internacionalista, es una lucha internacional. Es en este universal posible que representa nuestra América, como le decía Martí, Abya Yala, como le dicen los indígenas cuna de Panamá, Colombia, sí, en este sentido de lo que hablamos entonces de una construcción fundamental frente a esa renovada acumulación originaria que roba el agua, la tierra, en los territorios. Se han construido y se han convertido entonces las luchas por la tierra en proyectos de vida contra, insisto, los proyectos de muerte. Esta coyuntura, que hay que subrayarlo, es internacional, global, dicen algunos, mundial, mencionan otros, sí, es la de los grandes sujetos importantes, referentes, de formas distintas a las viejas estructuras, la red de redes, etcétera, sí, son las referencias. Y quiero terminar hablando básicamente de ese construir en nuestro continente de una lucha por la tierra. Yo me atrevo a decir aquí que viene de regreso la lucha por la tierra / territorio, porque lo que queremos y lo que planteaba Emiliano Zapata, sí, era la lucha tierra-territorio. Lo que dieron en México fueron tierra para los pueblos, no es poca cosa. Quisiera decirles, producto de esa lucha tenemos 54% del territorio nacional en propiedad social, propiedad de los pueblos, propiedad, sí, de sujetos colectivos. En ese sentido y en esa perspectiva, y a pesar del neoliberalismo, es quizá ese el baluarte central hoy de los cambios. Tenemos entonces una lucha de corte de lucha por el común, y el común es una lucha que hoy es antagónica, esto es anticapitalista también. Pero la lucha por el buen vivir es por una civilización distinta, es y se da en el marco de construir civilizaciones muchas, ¿sí? Los jornaleros, los diaristas que están esclavizados, y el concepto de esclavitud moderna tenemos que recuperarlo como hacen los compañeros brasileños. Tendríamos que hablar de eso en el moderno agronegocio. Para eso, a eso que llaman América del Norte, también es una migración internacional, pero lo es para las islas que comparten Haití y República Dominicana, lo es en Centroamérica, lo es para Argentina con respecto a Bolivia, lo es entonces por todo nuestro continente. En esta defensa de la vida, las mujeres, los jóvenes adquieren un papel fundamental. Las mujeres son vida, ¿sí? Y defensa de la vida gira alrededor de las mujeres que defienden sus semillas contra las semillas transgénicas. Son esas que se han movilizado y que, por ejemplo, han logrado territorios libres de semillas transgénicas, como en el caso de México. Entonces, salud, vivienda, educación intercultural, educación desescolarizada, sí, son muchas muestras de que lo que está construyéndose aquí es, insisto en ello, un otro mundo posible. En estos espacios y tiempos que están abigarrados, que son entramados o yuxtapuestos, como le quieran ustedes decir y llamar,
¿sí? En este hoy día yo cierro diciéndoles a ustedes que tenemos una utopía posible, pero que esa utopía pasa por la autoestima que hay que recuperar, por la redefinición ciudad-campo, por los territorios agrarios, por los buenos vivir en sus distintas acepciones, sí, y por la construcción de una soberanía distinta, una soberanía como una suma de soberanías que viene desde las autonomías, que viene desde una reinvención del espacio y de una suerte de no poder estatal para poder construir efectivamente una forma de relacionarnos radicalmente distinta. Muchísimas gracias.